Saludos cordiales, mi nombre es Eric Alexander Bueno Luisa Mendoza, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga en la carrera de Ingeniería Electromecánica en la materia de Física 1. El tema a abordar es el diseño y construcción de un puente de tallarines y mi docente a cargo es el ingeniero Diego Orlando Proaño Molina. El objetivo general viene a ser diseñar y construir un puente de tallarines que soporte una carga mínima de 200 newtons aplicando los conocimientos de física y del análisis estructural. Los objetivos específicos son comprender los principios básicos del análisis estructural presentes en el puente de tallarines, relacionar la teoría de errores con el peso que se va a trabajar y la constante de elasticidad del dinamómetro para validar los resultados con un error porcentual menor al 2%. Calcular las tensiones de las cuerdas y las fuerzas de reacción, que en este caso vienen a ser las coacciones que actúan en el puente de los tallarines. También vamos a ver algunos conceptos esenciales para comprender la elaboración del puente de tallarines. Una estructura. Una estructura se refiere al conjunto de fuerzas que actúa sobre la estructura, se las denomina cargas o acciones. La estructura, según el principio físico de acción y reacción, para mantenerse en equilibrio son las fuerzas que actúan sobre ellas. Tiene que contraponer otra fuerza igual y de sentido contrario. El análisis estructural, en cambio, consiste en determinar el efecto de las acciones sobre la totalidad o parte de la estructura, con objetivo de efectuar las comprobaciones de los estados límites últimos y de servicios. Dichos análisis deben realizarse para las diferentes situaciones del proyecto mediante modelos estructurales adecuados que consideren la influencia de todas las variables que sean relevantes. Las cargas estructurales vienen a ser las fuerzas externas ejercidas sobre los elementos resistentes y también a su propio peso. El edificio soporta cargas vivas, muertas y accidentales, el peso del mismo edificio y el peso de algunos implementos mayores del equipamiento fijo. Están dentro de la categoría de cargas muertas gracias a la fuerza descendente constante y acumulativa. La armadura. La armadura es uno de los principales tipos de estructuras que se usa en la ingeniería. Esta proporciona una solución práctica y económica para muchas situaciones abarcadas en el ámbito de la ingeniería, en especial para los diseños de puentes y edificios. Los materiales que se utilizaron para la elaboración del puente de tallarines fueron tallarines, hojas de papel bond, hojas de papel milimetrado, una balanza mecánica, una varilla, otra balanza mecánica, eh, pegamento que en este caso vino a ser brujita, una regla, pegamento de tanque, un metro y bicarbonato, como se muestra a continuación en el siguiente tabla. A continuación presentamos el proceso tanto en diapositivas y en un video explicativo. A continuación vamos a presentar las medidas del puente. Como se puede observar, el largo mide exactamente 50 centímetros y el ancho mide 15 centímetros. A continuación vamos a realizar la medición del peso del puente de fideos. Para ello vamos a utilizar una balanza mecánica que, como se puede observar, y lo vamos a coger en el centro del puente. La levantamos y con la mejor precisión, como se puede observar, está exactamente entre los 0.5 kilogramos, equivalentes entonces a los 250 gramos.
A continuación presentamos el proceso mediante la elaboración de las diapositivas. Primero, en las hojas de papel dibujamos la base del puente, que en este caso va a tener un largo de 50 centímetros y un ancho de 15 centímetros. Después vamos a colocar los fideos en las filas de 5 de acuerdo a la distancia de la base que se dibujó en las hojas. Seguidamente, con ayuda del pegamento, que en este caso es la brujita, vamos a pegar los fideos uno encima del otro. También para realizar los apoyos del puente utilizaremos 10 fideos y los uniremos con cinta pegable para posteriormente pegarlos con la brujita. Seguidamente vamos, con la ayuda de una hoja de sierra, vamos a cortar el exceso de los apoyos del puente. También después vamos a unir las partes de las bases del puente con el pegatanque. Seguidamente vamos a dejar que se seque la base durante 45 minutos y posterior a ello vamos a continuar pegando los apoyos del puente con ayuda del pegatanque. Y finalmente vamos a realizar la validación de la práctica, colocando poco a poco el agua en el balde hasta llegar a los 200 newtons. A continuación presentamos el proceso de los cálculos realizados en el puente. Como se puede observar, el puente va a tener una masa de 250 kilogramos, como se mostró anteriormente. También el peso 1, que en este caso vendría a ser los 2.5 newtons, el peso 2 de los 197.5 newtons. El peso 1 es equivalente a la masa del dinamómetro y del balde, y el peso 2 es equivalente al volumen del agua que se va a ir colocando poco a poco. Y aquí presentamos los cálculos de las medias aritméticas y del cálculo del error absoluto, seguido del cálculo del error relativo y del error porcentual del largo del puente de tallarines. Y de igual forma vamos a presentar el cálculo de la media aritmética, del error absoluto y del error relativo, al igual que del error porcentual del ancho. Y de igual forma para la altura. Finalmente vamos a presentar las conclusiones, que nos indica: se logró diseñar y construir el puente de tallarines con las normas establecidas de medidas y pesos correspondientes, al igual que el puente de tallarines. Sí se soportó una carga mínima de 200 newtons. También que se aplicó los conceptos básicos del análisis estructural, los mismos que sirvieron para determinar los cálculos de las fuerzas de reacción, en este caso vienen a ser las coacciones presentes en el puente de tallarines. De igual forma se realizó los cálculos de errores correspondientes, donde el error porcentual fue menor al 2%, validando así la práctica del puente de tallarines. Y también que se determinaron exitosamente las tensiones de las cuerdas sujetas al peso equivalente de los 200 newtons, al igual que también se determinaron las coacciones presentes en el puente de tallarines mediante la implementación del análisis estructural. Y también que en el diseño y construcción de un puente de tallarines se puede concluir que para que soporte un gran peso es necesario utilizar un pegamento fuerte y liviano para que el puente esté rígido y que sus piezas estén bien pegadas. Finalmente vamos a presentar las recomendaciones, que nos dicen: antes de elaborar el puente de tallarines es recomendable medir la cantidad necesaria de los tallarines y del pegamento que se va a ocupar, ya que el puente solo tiene que medir exactamente 250 gramos. Se recomienda reforzar las uniones del puente con algún sellante, ya que en esos lugares existe mayor probabilidad de ruptura del puente, al igual que es recomendable que en los lugares que existen orificios dentro de los tallarines se llene con brujita y bicarbonato para sellar y evitar rupturas inminentes. También es recomendable realizar los cálculos de errores pertinentes, donde el error porcentual tiene que ser específicamente menor al 2%, ya que eso valida la práctica del puente de los tallarines. También que se recomienda que para comprender cuáles son los cálculos pertinentes para hallar las fuerzas de reacción, en este caso coacciones, es necesario comprender el análisis estructural. Además que para iniciar con los cálculos de las coacciones es indispensable calcular primero las tensiones de las cuerdas. Y finalmente presentamos la bibliografía con la que se trabajó más en el proyecto. Gracias.